Bien, continuamos con el estudio que hemos comenzado acerca de las señales antes del fin y hemos dedicado todo este tiempo a esta serie de estas señales acerca de los acontecimientos que van a ocurrir antes del fin de todas las cosas, basados en las mismas profecías del Señor Jesucristo en Mateo 24. Y hemos referido las situaciones que se han presentado ya y que en algunas de ellas pues ya las estamos viviendo. Algunas de ellas ya están registradas como acontecimientos en el mundo y por ejemplo comenzamos con el registro histórico de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después del Señor Jesucristo, cuando Roma destruyó Jerusalén y con ella destruyó también el templo, el segundo templo construido en Jerusalén. Los tiempos peligrosos también los referimos, los tiempos que iban a invadir a la iglesia como un ataque por parte de las sectas, por parte de los falsos maestros, por parte de los falsos profetas, que también llegaría a ser un peligro para la iglesia, porque esto da entrada a las enseñanzas falsas que promueven la apostasía que vendría al final de los tiempos. Y hablamos de apostasía porque precisamente son los escogidos los que son engañados, porque son los escogidos los que pueden disuadirse de la fe, cambiar su fe por otras creencias, y eso los convierte en apóstatas. También nos referimos a las naciones y reinos que luchan entre sí, que también hemos estado viendo eso históricamente en nuestros días, ya a partir del siglo XX de nuestra era. Ya han comenzado este tipo de ataques entre naciones y últimamente ya de reinos contra reinos, ideologías contra ideologías, que ya son un hecho mundial entre nosotros. La otra cosa que va a ocurrir es la construcción del tercer templo en Jerusalén, que va a ser profanado por el anticristo cuando coloque en el templo una imagen de su nombre para que sea adorada por todo el mundo. Esta es una de las profecías que todavía está por venir cuando comience ya la gran tribulación, que es el punto exacto donde nos encontramos en estos estudios que hemos comenzado para hablar acerca de las señales antes del fin. Entonces la gran tribulación va a ser un tiempo que va a sacudir al mundo con mucha fuerza, y dice la palabra de Dios que va a haber tal tribulación que nunca ha habido en el mundo ni la habrá. Por lo tanto es el tiempo más fuerte, más tenebroso, con hechos más terroríficos para el mundo, y con hechos que van a hacer sufrir al mundo mucho más que en cualquier otro tiempo, que es el tiempo del gobierno del anticristo. Y finalmente el Señor advierte también acerca de la otra parte de la tribulación, cuando Él venga para destruir el templo, que es la parte que vamos a tratar hoy, para destruir al anticristo. Es lo que Él va a destruir, porque Él va a destruir el gobierno del anticristo, va a encarcelar al anticristo y lo va a destruir. Ahora bien, esta es la otra parte que vamos a tratar hoy, porque Cristo advierte acerca de su segunda venida, en la que va a poner fin al anticristo y a su nefasto gobierno cuando pise la tierra. Anteriormente a eso ya Él ha venido por segunda vez a arrebatar su iglesia, a llevarla con Él para vivir con Él para siempre. Eso ya ha ocurrido cuando el Señor Jesucristo ya venga por segunda vez a pisar la tierra para hacer guerra contra las naciones que van contra Israel, y juntamente con el anticristo, que es el que lleva la cabeza de todo eso, va a estar liderando este ataque contra Jerusalén, contra Israel. Ahora, lo primero que se dice en relación a la postura final, cuando se pone fin a la gran tribulación, está referido a los desastres naturales que ocurrirán contra la humanidad entera, como consecuencia del juicio de Dios sobre la tierra, porque la tierra va a ser juzgada por el mismo Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo pues viene a hacer eso por segunda vez. Ya no viene en relación con el pecado, sino más bien para juzgar el pecado de la humanidad
y por eso está ligado a la segunda venida de Cristo a desastres naturales que están referidos en Mateo capítulo 24, en el versículo 29 que vamos a leer a continuación. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ok, es evidente que se verá afectado el curso natural de las cosas, de los días, el curso natural del clima, el curso natural del hecho de que las 24 horas del día produzcan aproximadamente unas 12 horas de oscuridad y unas 12 horas de luz. Eso va a ser afectado en esos días, el curso normal de toda la Tierra va a ser alterado de tal manera que no va a ser igual. Y va a haber, pareciera que va a haber más periodos de oscuridad que de luz, y eso está causado sencillamente como parte del juicio que Dios va a hacer contra el mal sobre la tierra. Necesitamos comparar estos hechos. El mismo Señor Jesucristo lo compara, más adelante lo vamos a ver, cómo el Señor Jesucristo compara esto con los días de Noé. Pero antes de compararlos con los días de Noé, vamos también a compararlo con algo ocurrido al principio, cuando también se alteró el curso normal de lo que Dios había creado. Y que la misma razón fue la que alteró estas cosas, porque la razón que alteró esto fue el pecado que entró a la humanidad cuando Adán y Eva pecaron en la tierra. Vamos a recordar esto leyendo Génesis capítulo 3. Vamos a leer primero el versículo 13 y luego vamos a leer el versículo 16 al 19. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres, y al polvo volverás. Ok, si vamos por parte, Dios preguntó por el pecado de Adán y de Eva en primer lugar, y cuando Dios pregunta por el pecado de Adán, pues Adán sencillamente culpó a Eva, y cuando le preguntó a Eva por su pecado, también ella culpó a alguien, culpó a la serpiente. Vamos a leer eso en el versículo 11 y 12 para verificar eso del Génesis capítulo 3 también. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Bueno, allí tenemos una culpabilidad que se le echa de una parte a la otra, y entonces Adán pues le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente, y todos tratan de disolver de ellos su propia responsabilidad. ¿Qué tan fácil es disculpar nuestros pecados culpando a otros por lo que nosotros hemos hecho? A veces no culpamos a otros solamente, sino que culpamos a las condiciones que ocurren en las cosas, las circunstancias que nos rodean, y culpamos a una cantidad de cosas con el fin
de desasociarnos nosotros de la responsabilidad que tenemos en cuanto al pecado que cometemos. Ahora, Dios hace responsable a cada uno por su pecado, y esto nos lleva a la parte que sigue, a la otra parte, porque a Dios necesariamente le es imposible pasar por alto el pecado no perdonado de la humanidad. Y esa forma de castigo muchas veces involucra el hecho de que se alteren las condiciones de vida en el curso natural de las cosas, y eso hace que el resto de nuestra vida no sea igual. Cuando el pecado persiste en nuestra vida, la vida se altera, la vida no es la misma. Por ejemplo, hemos colocado el ejemplo algunas veces cuando alguna pareja que no se ha casado, que es muy joven, y llegan a tener relaciones sexuales y por esa razón la joven queda embarazada, se altera el curso de la vida de esos dos muchachos tan jóvenes, que la vida de ellos ya no es la misma, ya pudiera haber sido otra muy distinta, que se hubiesen podido casar cuando estuviesen bien preparados, cuando ya estuviesen preparados para criar a sus hijos, para llevar un matrimonio, pero lo han adelantado todo de tal manera que hacen todo a destiempo, y eso altera el curso de sus vidas. Así que el pecado generalmente altera el curso de las cosas. Y así sucedió también en el tiempo de Adán y Eva, que fue lo que se le dijo a Adán, por ejemplo, y a Eva. Hubo alteración del curso natural de cada uno de los participantes de este pecado, que en este caso se refiere Dios a 3 participantes en particular. Por ejemplo, a la serpiente le dijo que ésta sería maldita y que se arrastraría sobre la tierra y que comería polvo de la tierra todos los días de su existencia. Al parecer, la serpiente pudo haber sido un animal que no se arrastraba como lo vemos hoy en día, sino que caminaba de otra manera o se desplazaba de otra forma. Pero de ahí en adelante el Señor dijo que comería el polvo de la tierra. A la mujer, ¿qué le dijo? Que se multiplicarían los dolores de sus partos. Probablemente no era que no existía dolor, porque la Biblia no dice que no existía, dice que se multiplicarían. Quiere decir que los dolores eran menores que los que ahora puede tener una mujer cuando da a luz, y por lo tanto ahora iban a ser mucho mayores los dolores del parto. Y al hombre también en su participación se alteró el curso de su trabajo, la naturaleza de su trabajo. Ahora el trabajo sería duro, sería arduo, con el sudor de su frente ganaría el pan para comer. La tierra le iba a producir más trabajo que antes, porque ahora la tierra iba a ser maldita de tal manera que iba a producir espinos y cardos, lo que nosotros hemos llamado hoy en día tal vez como maleza. En estos llanos occidentales de nuestra Venezuela le llamamos maleza. La maleza tendría que ser limpiada, las plantas que producen alimento ya iban a tener una competencia en la tierra y tenía que ser eliminada esa competencia para que los alimentos puedan tener una mejor calidad. Bueno, una cantidad de trabajo adicional que el hombre tiene que hacer por causa del pecado. Así que se alteró todo el curso natural de las cosas por causa de un pecado, del pecado que hacía. Entonces así será en los días del fin. Se alterará tanto el universo que los astros sufrirán una conmoción, sufrirán alteración en su movimiento natural. Vamos a leer otra vez Mateo 24, versículo 29, para recordar eso otra vez. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ok, ahí se corrobora eso, y tenemos otra lectura que está en Ageo, capítulo 2. Allí vamos a ir buscando esa lectura, pero el hecho de que el Señor atraviese el universo para venir hasta la tierra
ese solo hecho de que el Señor atraviese el universo para llegar hasta nosotros, lo hará alterar también el curso normal para venir a juzgar a la tierra por causa de su pecado. Fíjese lo que dice en Ageo capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, ahí vemos que el puro solo hecho de que el Señor atraviese el universo para llegar hasta la tierra en los días del juicio, pues va a alterar también el curso natural del universo. Hemos visto la alteración natural de las cosas que suceden aquí, como las lluvias, hay muchas inundaciones, los terremotos, bueno, una cantidad de eventos naturales que ocurren aquí en la parte natural de la tierra. Pero en aquellos días se añade el elemento de la conmoción del universo, la parte de los astros que no se ve mucho en nuestros días. De vez en cuando puede caer un asteroide, un meteorito, una cosita de esas, que han ocurrido de vez en cuando en los últimos años, pero que en aquellos días del final va a hacer conmoción el universo entero, de tal manera que las señales van a ser mucho más pronunciadas. Tanto es así que va a haber más tiempos de oscuridad que tiempo de luz natural. Ese hecho es la parte de la manifestación de la gloria. Luego de esto, entonces es cuando se verá clara la señal de la venida del Hijo de Dios a la tierra, y se lamentarán las naciones de la tierra al ver la gloria del Hijo de Dios al venir hasta nosotros. Eso está en Mateo capítulo 24, versículo 30. El versículo 30 habla de ese lamento, porque las naciones se van a lamentar por haberse equivocado en no creer en Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 30? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bueno, en estos días nosotros vemos muchas opiniones. Hemos estado hablando precisamente hace muy poco tiempo acerca de cómo las personas dicen que opinan esto, opinan aquello, yo opino lo otro, acerca de temas bíblicos y a temas del fin de los tiempos también. Y se dicen muchas cosas que la palabra de Dios al final no las corrobora, y por supuesto están equivocadas. Las naciones, por haber escogido no seguir al Señor Jesucristo en esos tiempos, dice que se lamentarán las naciones, incluso reyes, naciones enteros, gobiernos enteros se lamentarán por haber apartado su mirada del Creador y haber seguido sus propias disoluciones de pecado. Hoy día vemos mucha corrupción en muchos gobiernos del mundo. No podemos hablar de un solo gobierno en el mundo que esté corrompido, sino que muchos gobiernos están corrompidos. Por lo tanto, los ciudadanos de esos países donde sus gobiernos son corrompidos, pues se corrompen también y siguen las disoluciones y las directrices de los gobernantes que tienen. Por lo tanto, el mal se ha multiplicado en el mundo entero y han seguido equivocadamente un patrón de conducta que está alejado de Dios. Por lo tanto, es muy fácil entender por qué es que las naciones se van a lamentar haberse equivocado y haber seguido un patrón de conducta que está alejado de Dios. Y en aquel tiempo se lamentarán. ¿Por qué se van a lamentar? Porque en ese momento exacto ya es muy tarde para rectificar, ya el juicio llegó. Y al llegar el juicio ya es muy tarde para rectificar. Así que lo tarde para rectificar hace que el lamento esté en el corazón, en el alma, en las bocas, en la lengua de toda persona que vea al Señor Jesucristo venir en gloria. Esto también lo tenemos que comparar con otro hecho importante del Antiguo Testamento, que es el diluvio del Génesis. El mismo Señor Jesucristo lo compara en el capítulo 24 de Mateo.
y vamos nosotros a referirnos un poco acerca de eso también, porque cuando vino el tiempo de la construcción del arca de Noé, cuando el Señor decidió destruir la tierra por causa del pecado, igualmente hubo alteraciones en el curso natural de las cosas. En Génesis capítulo 6, versículo 5 al versículo 7, dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Muy bien, allí se dan las razones exactas por las cuales Dios decidió destruir a toda la raza humana en aquel tiempo. ¿Y cuál fue la razón? Dice que el pecado era abundante en la tierra. Por lo tanto, Dios tenía que juzgar a abundancia de ese pecado, que son las mismas razones por las cuales Dios vendrá a juzgar la tierra en los últimos días. El pecado se ha multiplicado tanto que el juicio de Dios es necesario sobre la tierra. Ese sigue siendo el pecado la razón más importante por la cual Dios juzga la tierra, porque se ha multiplicado en gran manera. Así que allí no hay razones para pensar que no es necesario que Dios venga o que el Señor Jesucristo venga a juzgar la tierra, porque el pecado visiblemente está multiplicado en la humanidad más que cualquier otro tiempo en el mundo entero, y se sigue multiplicando la maldad hasta que el Señor decida que tiene que juzgarlo para siempre. Entonces, ¿qué ocurrió para que el pecado fuese juzgado? Se alteró el curso natural del clima en aquel momento, y dice que toda la tierra se llenó de agua, tanto que ya no se veía nada de lo seco, todo estaba inundado en agua. El curso natural de la lluvia se alteró tanto que sucedió eso, y Dios castigó la maldad de aquellos días. El Señor Jesucristo lo dijo ahí en Mateo 24, Él lo refiere en los versículos 37 hasta el versículo 39 de Mateo. Él refiere estos tiempos de Noé. 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ok, ahí definitivamente, tanto en los tiempos del diluvio como en los tiempos de la segunda venida del Señor Jesucristo, se dan las indicaciones por las cuales se destruye la tierra o viene el juicio. El juicio de Dios viene por el pecado. Los incrédulos lamentaron en aquel tiempo, porque dice que no entendieron hasta que no llegó el diluvio y se los llevó a todos. Por lo tanto, el pecado fue juzgado en toda la humanidad, y solamente en aquel momento fueron salvadas 8 personas, que fue Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas exactamente fueron salvadas. Y asimismo lamentarán las naciones en el tiempo del fin el hecho de no haber entendido que la vía de salvación y la vía y el camino a seguir para un patrón de conducta justa y honesta era el Señor Jesucristo, y ellos no lo siguieron, y por lo tanto el juicio viene sobre ellos. Dice allí que en los tiempos de Noé cada quien estaba en lo suyo, no estaba atento de las cosas de Dios, sino que cada quien estaba comiendo, bebiendo, casándose, entregándose para casamiento, estaban en sus propias cosas, habían aislado sus vidas de lo que el Señor les pedía como una vida
justa, honesta y una vida recta. Y habían apartado su mirada de lo santo para caminar en el pecado. Así que, así como en aquel tiempo se lamentaron porque no entendieron, pues se lamentarán también haber estado equivocados al no creer en el Evangelio del Señor Jesucristo y el cumplimiento de sus profecías tal como las describe la palabra de Dios. Hoy en día uno habla con las personas y dice, todo se está cumpliendo, y la gente dice, sí, todo se está cumpliendo, pero solamente es un dicho en sus bocas, porque a pesar de ver que las cosas se están cumpliendo, el patrón de conducta de sus vidas sigue siendo la misma, sigue siendo un patrón de conducta apartado de lo santo y inclinado al mal mucho más que antes. Entonces, estas cosas nos dicen que el juicio de Dios viene porque sus patrones son patrones equivocados de conductas que han llevado a una vida de pecado. En conclusión, para esta parte de lo que nos ha arropado el día de hoy, esta serie, pues apreciados hermanos, amigos que nos oyen, nos sentimos, vamos a decir, obligados a hablar de estas cosas y pedimos a los amigos y a nuestros hermanos que no nos desalentemos por las cosas que ocurren, porque están ocurriendo en nuestros días señales que se parecen mucho a las señales del fin. Creemos que el fin se acerca, creemos que las cosas están llegando a su final, que las profecías se están cumpliendo conforme a lo que dice la palabra de Dios y que tarde o temprano ya el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Y que después que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, entra en acción la acción del anticristo y lo que la Biblia llama la parte de la gran tribulación, donde va a haber un desastre en toda la humanidad, tribulación cual nunca ha habido en el mundo ni la habrá. La parte más destructiva de la tierra, de más sufrimiento sobre la tierra, va a venir después del arrebatamiento de la iglesia, que es este tiempo cuando el Señor Jesucristo venga a juzgar al mundo por su maldad. Así que seguimos insistiendo en que la palabra de Dios se va a cumplir, no podemos detener eso, no le podemos pedir al Señor que detenga el cumplimiento de las profecías, porque la palabra de Dios dice, en estudios pasados estuvimos leyendo, que la palabra de Dios dice que es necesario que esto acontezca, por lo tanto es inútil que nosotros pidamos para que no ocurra el cumplimiento de las profecías, porque el Señor va a cumplir con su palabra a pesar de que nosotros no quisiéramos que así se cumpliera. De todas maneras, los creyentes estamos tranquilos, confiados en el Señor, en que el Señor nos va a sostener hasta el día que Él decida que debemos que estar aquí en el mundo. Él va a estar con nosotros. Hemos insistido en eso en todos estos estudios, que no tenemos que temer, no tenemos que estar angustiados, sino que el Señor está con nosotros para cumplir sus promesas. Ninguna de sus promesas va a faltar. Así que sigamos sirviéndole, sigamos adelante. El Señor va a cumplir sus promesas a pesar de los tiempos difíciles, porque el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Adelante los hermanos de la Iglesia Diestra de la Majestad, allá en los Guasimitos, la iglesia, nuestra iglesia hermana, Cristo es el Camino, todas las iglesias que están en Venezuela, todas las iglesias que están en el mundo, hermanos que están en todo el mundo entero, anímense que el Señor Jesucristo, cumpliendo con sus promesas, también va a cumplir con las profecías establecidas en la palabra de Dios. Por lo tanto, por muy terribles que sean los acontecimientos que van a llegar al final, el Señor va a estar cumpliendo sus promesas de estar con sus hijos hasta el fin del mundo. Dios los bendiga, Dios los cuide. Nos vemos en el próximo encuentro. Amén. Bueno, vamos a orar, sí. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra que Él tiene allí para nosotros. Gracias, Señor, te damos porque tu misericordia sigue con nosotros. Alabamos tu nombre, lo bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tus promesas se siguen cumpliendo a pesar del cumplimiento de estas profecías, que en algunos casos son profecías que traen sufrimiento a la humanidad, son profecías terribles para la humanidad. Te damos muchas gracias porque a tus hijos tú los atiendes conforme a las promesas de atención
que tú has hecho para protegerlos, para darles alimento, para darles vestido, para darles donde quedarse, refugio. Gracias, Padre Celestial, porque nada nos ha hecho falta. Recibe la alabanza, recibe la gloria. Gracias por el cuidado que tienes de todos tus hijos, no solamente aquí en Venezuela, sino también en el mundo entero. Muchas gracias, Señor, porque tú eres fiel a todo lo que has dicho. Alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén.